Palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Cuando lo tengan, me confirman con un amén, por favor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Todos lo tienen? Gloria al Señor. ¿Ya lo encontraron? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios a favor de la iglesia en el nombre de Jesús. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque tú eres fiel, amado Dios. Te rogamos, Padre Celestial, en esta hora, que tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, seas ministrando, oh Dios, la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de aquellos que están comenzando, de aquellos que no te conocen, pero van a escuchar esta palabra, Señor, sea en el día de hoy o más adelante en alguna grabación, Señor. Yo te ruego que tú les ministres. Yo te ruego, Señor amado, que tú abras el entendimiento, Señor. Que tú, amado Dios, oh Señor, puedas sembrar todo lo bueno de tu Espíritu Santo sobre ellos. Abre el entendimiento en esta noche, Señor. Que tu pueblo, Dios mío, pueda valorar el privilegio, Señor, de congregarse, de confraternizar, amado Dios. Yo te lo suplico. Usa mi mente, usa el conocimiento que me has dado, Señor, la experiencia, Señor, pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo, como lo dice en San Mateo 10:20. Oh Dios mío, aquí estoy delante de ti, Señor. Quita lo que no sea tuyo, Señor, y pon tu palabra sobre mi vida, para que este pueblo y tanto asimismo mi vida sea ministrada. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Puede tomar asiento en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar hablando en esta noche, gloria al Señor, exponiendo la palabra de Dios bajo el tema: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como les decía ahora, he estado meditando mucho en este tema debido a muchas cosas que uno ve, y por eso el Señor me motiva a dar esta palabra. Amén. Y el poder explicar el por qué nosotros es bueno congregarnos. Y quiero como abrir un paréntesis antes de entrar a la predicación. Yo me pongo en el día de hoy no solamente a mirar, sino que uno escucha. Y en esos días que he salido, he pasado por varias iglesias, escuche bien, he pasado por varias iglesias católicas, apostólicas, romanas,
y he visto a la gente hacer filas, esperando que la misa se acabe para ellos poder ingresar. ¿Sí o no, hermana Isabel? Hemos visto ancianos de 60, 70 años. Amados hermanos, sentados alrededor de la iglesia, esperando poder entrar. Y yo me pongo a mirar hoy en día la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: muchos son los llamados, y pocos son los escogidos. Y en esta noche, guiado por el Espíritu Santo, yo quiero aclararle algo. Hermana Erika, ¿quiénes son los llamados? Hermana Sara, ¿quiénes son los llamados? Eso, amén. ¿Quiénes son los llamados? El pueblo. Los llamados son los que se congregan. Le voy a explicar por qué. Porque cuando Cristo estaba predicando, Él le estaba hablando a los que estaban alrededor. O sea, los que hacían parte de la asamblea, parte de la congregación. Estuvieran firmes o fueran simpatizantes, pero lo estaban escuchando. Entonces estaban en una asamblea, estaban confraternizando. ¿Sí o no? Entonces Él dijo: muchos son los llamados. O sea, los llamados son los que se congregan, los que asisten a una iglesia, que escuchan a un líder, que escuchan a una persona que los guía espiritualmente, exponiendo la palabra de Dios. Están siendo llamados. ¿Llamados a qué? A la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dijo: muchos son los llamados. O sea, muchos son los que van a una iglesia. Muchos son los que abren su hogar para que alguien vaya y les predique la palabra de Dios. Muchos son los que se frenan en un parque a escuchar al predicador. Muchos son, amados hermanos, que me los he encontrado, personas que antes de ir al trabajo a diario, en el taxi, en el bus, lo primero que hacen es, hermano, y se los digo en el amor de Cristo, los conozco, y no van a una iglesia, pero todos los días antes de ir al trabajo, lo primero que hacen es coger su celular, coger sus audífonos y colocar un mensaje cristiano de 10 o 15 minutos que les mandan al WhatsApp, y ellos mismos se meten a esos grupos de personas cristianas sin ellos ser cristianos, y el anhelo de ellos es escuchar algún mensaje, alguna palabra. Los llamados son los que están, amados hermanos, oyendo, escuchando. Y Jesús dijo: muchos son los llamados. Pero dentro de esos llamados, dice el Señor, pocos son los escogidos. Y me pongo yo a mirar
Amados hermanos, como muchos de los que asistieron o asisten a una congregación, a una iglesia, que han tenido experiencia con Dios, que han sido llenos del Espíritu Santo, que Dios ha hecho algo en ellos, que a través de una predicación, a través de un himno, de una canción cristiana, a través de una administración, de una palabra, ellos verdaderamente se han dado de cuenta de que ahí está Dios, de que ahí está el Señor. Pero me pongo, amados hermanos, a mirar cómo pasan meses, pasan años, y estas personas que tienen el conocimiento de la sana doctrina, que saben verdaderamente quién es Dios, que han disfrutado, amados hermanos, de la presencia de Dios, resulta que pasan meses o años y ya no se congregan y ya no asisten a una iglesia. Y según ellos empiezan a decir, no, es que para yo ser salvo no tengo necesidad de ir a una iglesia, no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad de confraternizar con los hermanos. Bendito Dios. Un día me tocó coger un taxi y yo no sabía quién era el conductor, y le empecé a predicar la palabra de Dios y el hombre no me dijo quién era, y él me hizo una pregunta y me dijo, yo quiero que usted me responda algo, y yo le dije, sí, bien pueda. Y él me dijo, es verdad que para uno salvarse debe de asistir a una iglesia, debe de congregarse. Y yo le dije, no, para usted ser salvo no tiene necesidad de congregarse ni de ir a una iglesia. El hecho de que yo vaya a una iglesia o a una congregación no quiere decir que porque yo vaya allá entonces voy a ser salvo. Entonces le abrí un paréntesis y yo le dije, ¿le puedo aclarar algo? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, ¿usted piensa que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra se congregó? ¿Usted qué opina? Y él me decía, sí, no. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque la Biblia me dice que él iba a las sinagogas y expuso la palabra de Dios, pero luego como que ya no volvió. Entonces yo le dije, bueno, aclaremos primero qué es la iglesia. ¿Es el local? ¿O es cuando yo me reúno con el pueblo que cree en Cristo, el pueblo que adora al Señor? ¿Qué es la iglesia? Entonces nos pusimos a hablar y a lo último empecé a decirle, Cristo sí se congregaba. Porque cuando él salía a predicar y las personas estaban alrededor, esa es la iglesia. Como le pasó a Juan Güeles, que lo echaron de las iglesias y empezó a predicar en la calle. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y yo le dije, ¿a quién tenemos que imitar? A Cristo. Entonces, si yo no me congrego, es como si yo quitara al Señor Jesucristo del trono
y le dijera, Señor Jesús, venga. Es que yo no fornico, yo no adultero, yo no mato, yo no robo. Yo no le hago ningún mal a nadie. Y yo no tengo necesidad de ir a una iglesia para cambiar. Yo me siento bien. Entonces es como si quitara al Señor Jesucristo del trono y le dijera, venga, yo le enseño a seguir a Dios. Para seguir a Dios no hay necesidad de ir a una iglesia. Entonces le decía yo a ese hombre, ¿acaso usted es más sabio que Dios? Si el mismo Cristo aquí en la tierra se congregó, ¿quiénes somos nosotros para no congregarnos? ¿Quién es usted para decir hoy en día, no, es que yo desde mi casa oro, yo desde mi casa ayuno, yo desde mi casa escucho las predicaciones, yo desde mi casa amo a Dios? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y me pongo a mirar, amados hermanos, con mucho respeto. Empiezo a ver otras religiones de personas, amado hermano, que tienen una disciplina. Y son personas que empiezan a decir, bueno, yo voy a ir a misa cada 8 días, 2 veces a la semana. Nuestros abuelos, se puede decir, o bisabuelos, prácticamente iban 2, 3 o 4 veces a la semana a misa de 6 de la mañana. ¿Sí o no, hermana Mary? ¿Sí o no, hermana Lucía? Cogían su hogar y como mínimo los domingos se iban para misa. Pero qué tan raro que hoy en día se convirtieron de verdad a Cristo, conocieron de verdad la palabra de Dios y ya no van a ninguna parte. Mano, no van a ninguna parte. Y con esto no estoy sacando en limpio ninguna religión, sino que se lo digo en el amor de Cristo. A lo menos una persona va a la iglesia católica y así haya tanta mentira y tanta cosa, a lo menos va a escuchar que le leen la Biblia 5 o 10 segundos. ¿Sí o no, hermana Erika? A lo menos va a ir allá una prostituta, una ramera, un matón, un sicario, lo que sea. Y el cura va a abrir la Biblia. Y así no la explique bien, a lo menos va a escuchar una palabra que diga, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. A lo menos le van a leer algún evangelio y va a escuchar algo. Pero ¿qué te pasó, hermano o hermana? El orgullo te encegueció. Yo. El orgullo, la prepotencia. Por eso, cuando Dios, amados hermanos, le dio la tierra de Canaán al pueblo de Israel, ¿qué fue lo primero que le dijo? Te daré estas tierras poco a poco, para que cuando te vuelvas rico o te engrandezcas, no vayas a decir que fue por tu inteligencia, que fue por tu conocimiento. ¿Y qué sucede hoy en día? Hoy en día el hermano o la hermana llega al evangelio,
Llega con su esposo borracho, Dios cambia al esposo, viceversa. Llega con una esposa malgeniada, con una esposa que hace X y cosa, Dios restaura ese hogar. Llega soltero, soltera, Dios le da un esposo, una esposa. Llega sin plata porque los vicios se lo están quitando todo y Dios empieza a prosperar esa familia y Dios empieza a darle. Y cuando ya tienen algo espiritual y económico y hay un ambiente familiar como bueno, ¿sí o no? Que se vive como bueno, que no hay un esposo borracho, adúltero, que la esposa se maneja bien, que los hijos se manejan bien. Y cuando todo aparentemente está bien, le van cogiendo como pereza a la iglesia. ¡Ay, santo! Y ya se creen pastores. Se creen líderes. Sí, es verdad que el hombre de Dios es la cabeza de su hogar. Pero es que hay cabezas tan mal puestas que guían a su familia y a sus hijos a no volverse a congregar. Y le van metiendo toda la ideología de ellos mismos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabado el Señor. Y yo me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, ¿qué mal les ha hecho Dios? A lo menos cuando no eran cristianos, a lo menos iban a misa, así fuera cada 8 días, pero escuchaban algo. Hoy en día se creen tan santos, tan buenos. Se creen que están tan bien que no hay necesidad de asistir a la iglesia. Y por eso esta palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, si en esta época de los apóstoles no había tanta demanda como hay hoy en día, dígame, una ciudad como Medellín, que prácticamente es como una metrópolis, estilo Nueva York. Hoy en día, un hombre para sostener con un mínimo a una familia le es muy difícil. Es más, le ofrecen el trabajo por el mínimo y la mayoría de hombres se sienta a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, y eso no le da, porque empieza a decir, si yo me pongo a trabajar por un mínimo, si acaso pago el arriendo y el pasaje y los servicios, y entonces la comida y lo demás, ¿qué? Y en las ciudades empieza una gran demanda. ¿Una demanda de qué? De dinero, de proveer. Y empiezan a usar el versículo, amados hermanos, que dice, y el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Oiga, y se van volviendo como muy bíblicos, pero van malinterpretando la palabra de Dios. Y dice, no, es que si yo voy al culto, no, es que si yo voy a la iglesia, es que tengo que atender, es que tengo que trabajar horas extras, es que llego muy cansado, es que X o Y cosa. Yo le voy a decir algo en el amor de Cristo. Ahí dice, ¿sí o no? El versículo que acabé de mencionar. Pero si alguno no provee para los suyos. Entonces, ¿quiénes son los suyos?
¿Es la iglesia de Cristo? ¿O son los que están con el diablo? O sea, si el hombre o la mujer es cristiana, la Biblia me está diciendo, pero si alguno no provee para los suyos. Cuando me está hablando, amados hermanos, mire bien, los suyos, me está hablando de familia. Me está hablando de la familia. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Será que para algunos los que se congregan en una iglesia no son familia? Ahí me dice, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y así empiezas a hablar mal del testigo de Jehová, empiezas a hablar mal del católico, empiezas a hablar mal de otro y tú ni siquiera te congregas. Porque te crees muy santo, te crees que estás muy bien. ¿Por qué no revisas hoy tu casa? Y cuando alguien va y te hace la visita, empiezas a exponer la palabra de Dios como si fueras un gran erudito. Y empiezas a decir, pastor, es que Dios me habló en un sueño, es que Dios me dijo esto, pastor, es que allí hacen esto malo, allí hacen esto no le gusta a Dios, esto tampoco, y ni siquiera vas a una iglesia. ¿Quieres pasar los parámetros de Dios? Si Cristo se congregó, ¿quién es usted para no congregarse? No. Yo le pregunto en esta hora, ¿quién es usted? Dígame su nombre. ¿Usted cómo se llama? Yo considero que lo mejor que nos pudo haber pasado es haber conocido de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos conocen de Dios? ¿Por qué muchos conocen la sana doctrina, el verdadero evangelio? Y cuando pasan los años, ya no asisten a ninguna iglesia. Pero cuando eran mundanos, iban a misa si fuera cada 8 días. ¿Cierto, hermana Mary? ¿Cierto, hermana Lucía? Bendito el nombre del Señor. Y ahí me dice, amados hermanos, escuche bien ese versículo, porque por ahí se están saliendo muchos. ¿Sí o no? Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Entonces empiezan a decir, pastor, es que hay que pagar taxi para ir a la iglesia. Pastor, es que yo tengo muchos niños y me toca irme a pie. Pastor, es que tengo que trabajar horas extras. Pastor, es que estoy estudiando. Pastor, es que... Y empiezan a tracamar excusas, hermano, que yo me pregunto, Dios mío, estas personas, como ya conocen algo de la palabra, quieren usar la misma Biblia para justificarse. Y empiezan a mostrar ese versículo. Entonces, si no trabajo, ¿quién me da la comida? Entonces, si no trabajo, ¿quién sostiene a mis hijos, a mi esposa? Es que si no trabajo, ¿cómo le ayudo a mi esposito? Es que si no trabajo, ¿cómo le ayudo a mis padres? Ahí dice, pero si alguno no provee para los suyos, hermano, está hablando de la familia. Y la familia también es el cuerpo de Cristo. Y si usted no provee para la familia de Cristo, entonces va a proveer para la familia del diablo. Así de sencillo.
Así es sencillo. Pero, amados hermanos, algún día le va a tocar sacar de su bolsillo 100 pesos y dárselo a una persona, y esa persona va a ir a comprarse un bazuco de marihuana sin que usted se dé cuenta. Algún día se le van a caer 40, 50 mil pesos del bolsillo y se lo va a encontrar otra persona para ir a hacer maldad. Porque está sembrando en costales rotos, en bolsas rotas. Pero igual el dinero se tiene que gastar en algo. Por poco, por mucho que usted tenga, no es mejor sacar dinero, así sea para un taxi cada 15 días o cada 8 días y asistir a una iglesia. Peor es tener que asistir a cuidar a un hijo a un centro de rehabilitación. Otros gastan dinero en psicólogo para el esposo, la esposa, el hijo. Y ahí sí, hasta para el gato, bendito Dios, ¿verdad? Y ahí sí no dicen nada. Ahí sí se quedan calladitos. ¿Pero qué es? Apartar algo cada 8 días para asistir a una iglesia, para buscar de Dios. Te ha ganado tanto el orgullo, la prepotencia. Yo me pongo a pensar, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, y yo digo, Dios mío, estas personas que no se congregan se sienten tan bien espiritualmente, porque escuchan alguna predicación por el Facebook, por YouTube, escuchan algunos mensajes cristianos, se reúnen a orar, se reúnen a leer la Biblia, se reúnen a hacer algo, pero menosprecian la familia de Dios. Y la Biblia me dice que son peores que un incrédulo. ¿Y sabe por qué me dice que son peores que un incrédulo? Porque a lo menos el incrédulo, aunque sea a través de mentiras o falsedades, a lo menos asiste a una iglesia de vez en cuando, pero va. Yo he visto personas bien vestidas, hermano, que cuando pasan por una estatua, ya sabemos de cuáles, según ellos se echan es que la bendición. A lo menos tienen algún respeto. Yo he visto personas, como decía ahorita al principio, amados hermanos, haciendo fila, esperando a que la misa se acabe. Ancianos de 70, 80 años, esperando el turno para entrar a misa de 6, 7 de la mañana. Y he visto muchos que se autollaman cristianos, que hay que llamarlos, dizque para que vengan a la iglesia. Ay, santo. Ay, el pastor no me llama, yo no voy. Bendito Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo me pongo, amados hermanos, a mirar cómo la gente se está excusando en la Biblia. ¿Y saben por qué no se congregan? Por muchas razones. ¿Y sabe cuál es la principal? Más que todo el hombre, que es la cabeza. Porque sabe que si empieza a congregarse, esa predicación que Dios da a través del pastor, entonces el pastor empieza a hablar en contra del adulterio. Empieza a hablar, maridos, amados a estas mujeres como Cristo amó a la iglesia.
El pastor empieza, amados hermanos, a predicar en contra de muchas cosas que a ese hombre no le va. ¿A qué? Agradar. Y como ahí está la esposa y están los hijos, entonces el pastor, amados hermanos, para ese hogar viene a ser como un profeta que se para al frente y que Dios lo usa, amados hermanos, para sacar en el nombre de Cristo lo que hay oculto. Entonces, cuando escucha al pastor predicar al frente, cuidado con esos hermanos que tienen el celular con clave. Cuidado con esos hermanos que no deja que la esposa o los hijos le miren el Facebook. Cuidado con esos hermanos que lo llaman y tiene que contestar la llamadita aparte. Claro. Entonces eso se va volviendo una incomodidad para el hombre. Entonces el hombre empieza a llamar a su familia aparte y le dice: ay, amor, no, hoy no vamos al culto, vamos a comer salchipapas. Vea, compré un televisor de 65 pulgadas, ahí está Netflix. Ay, no, ¿para qué, amor? Iba a llover. Imagínese cómo está este COVID de regado. De pronto a los niños le da gripita. Más bien haga un chocolate y vamos a acostarnos. Entonces el hombre, amados hermanos, o la mujer se va dejando usar por el enemigo. Así como le pasó a Eva cuando la serpiente vino. ¿Y qué fue lo primero que le digo? Ah, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos estos árboles. Transgiversó la palabra. Entonces muchos van transgiversando la palabra y les va diciendo: no, amor, ay, no, yo quiero más bien como pintar la casa. Hoy es domingo, usted sabe que es el único día, vamos a pintar la casa. Y ya el otro domingo empieza a decir: ay, amor, pero no salimos hace días, vamos para tal paseo. Viene el otro domingo o el otro jueves y empieza a sacar disculpas. Y después empieza a disfrazar como ángel de luz lo bueno. Y la Biblia dice: ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Ay, amor, pero no, ¿qué hay de malo que hagamos esto y esto y esto? Ay, no, es que allá en la iglesia, cuando íbamos, allá predicaban que era malo pegarle al hijo con un palo de escoba. No, mire, desde que yo le quebré a mi hijo ese palo de escoba, ahí sí entendió. Es que hay que darle duro, ¿sí o no? Y empieza a transgiversar la Biblia. Entonces, el hombre se cree muy machito y va diciendo: no, es que los hombres no lloran. ¿Cómo se le ocurre que mi hijo va a llorar? Es que si llora le doy más duro. ¿Sí o no? Y empiezan a creerse muy sabios y por eso no se congregan, porque quieren ellos, amados hermanos, seguir a Dios a su manera. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que esta palabra no le gusta a muchos. Y bendito, que Dios bendiga a todos aquellos que hoy o más adelante la van a escuchar. Porque, hermano, hay tanto resabiado dentro de la iglesia que lo que quisieran es salirse del Facebook, no volver a escuchar esta palabra, no compartirla. Porque es una palabra que confronta el pecado. Es una palabra, amados hermanos, que hace dos cosas: o se convierte o se endiabla. Así de sencillo. Si tenemos disciplina para otras cosas, yo me pongo a ver los jóvenes hoy en día que estudian. Mano,
Jóvenes en el grado 10 y 11, fuera que están estudiando 6 horas, los mandan a alfabetizar y así no tengan el pasaje, se van a pie, se van lloviendo como sea. Me pongo a mirar y se lo digo con mucho respeto. No, yo admiro a las mujeres, la forma en que trabajan, la forma en que se esfuerzan. Dios mío, yo me quedo asombrado. Mujeres que se casan con un hombre, le tienen hijos, levantan esos hijos, están pendientes del hogar, porque en un hogar hay mucho que hacer. Hermano, mucho es mucho. La mujer tiende la cama y en el día o por la noche vuelven y la desarreglan. La mujer arregla la cocina y al mediodía hay que volver a ensuciar. La mujer trapea y vuelven y ensucian el piso y se está lloviendo más. Y la mujer tiene tanta labor en su casa. Amados hermanos, que por más que un hombre se esfuerce por admirar el trabajo de la mujer, nunca va a llegar a admirarlo como es. Es muy difícil que un hombre llegue y empiece a decir: amor, te quedó muy bien lavado ese plato, te felicito. Este otro también te quedó muy bien lavado. Este otro. Porque cuando el hombre vaya a llegar, probablemente haya parte de la cocina sucia y no se dé cuenta que la mujer estuvo en el día lavando platos. La mujer se esfuerza lavando la ropa y hay que le dañe el pantalón o la camisa al hombre. ¿Sí o no? Y fuera de hacer todas esas cosas, hay mujeres, amados hermanos, que empiezan y dicen: yo quiero estudiar. Y después dicen: y yo quiero trabajar. Y yo me pongo a pensar: Dios mío, una mujer que cuida al esposo, cuida a los hijos, estudia, trabaja, hace de todo. ¡Qué bendición! Si tiene esa fuerza, amén. Es una bendición grande. Mujer que me escucha, es una bendición grande. Pero yo te pregunto hoy, ¿no sos capaz de darle a lo menos 2 horas a Dios cada 8 días para congregarte? Estás muerta. Así digas que conoces de Dios, tu tiempo lo estás dando al mundo. Por eso dice: pero si alguno no provee para los suyos, porque cuando usted empieza a venir a la iglesia, empieza a conocer a otros hermanos y hermanas. Y así se pueden ayudar mutuamente, así sea en consejería, así sea con el testimonio. Otra mujer, una prostituta, ramera, va a venir a la iglesia. Una satánica, una bruja va a venir a la iglesia y algún día va a escuchar tu testimonio y te va a decir: ay, si tú pudiste, yo también puedo. Algún día, cuando te sobre alguna ropa, o cuando Dios te toca el corazón de colaborarle a alguien en la iglesia, lo vas a hacer a tu familia. Pero cuando tú no te congregas, empiezas a perder privilegios. Entonces esos zapatos, como tienes 10 pares de zapatos, esos zapatos que ya no te sirven, van a caer en manos de una ramera. No quiere decir que sea malo, sino que la Biblia me dice: primero los suyos. Y si no se congrega, hay santo. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí o no? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí, amados hermanos, es donde yo quiero entrar.
¿Qué te ha hecho Dios? No fue malo haber conocido a Dios, fue una bendición. Pero entonces, ¿por qué te dejas usar por el enemigo? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Yo me acuerdo cuando empecé el Evangelio, hermano, hace 23 años. Hermano, todos los días íbamos a la oración de madrugada a las 4 de la mañana. Mi mamá es testiga, ¿sí o no, hermana Raquel? Y éramos tan pobres que no teníamos para una sombrilla. Y salíamos a las 4 de la mañana, hermano, lloviendo, caminando media hora. Y me acuerdo que cuando llegábamos a la iglesia, hermano, los dientes se nos movían solos del frío. El agua escurría por toda la ropa. Y los primeros 2 o 3 minutos era como difícil entrar a la presencia de Dios. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, eran 2, 3, 4, 8 horas quebrantados, hermano. Varias veces a mi mamá le tocó pasar por el lado de la iglesia, donde se encendía la bala y la bala le pasaba por lado y lado. Varias veces. Hijos espirituales míos que ya murieron, que no podían ir a la iglesia, que porque se encendían con toda esa banda. Y un día los evangelicé y les hablé de congregarse y empezaron a ir sin importar que ahí estuvieran sus enemigos. Porque cuando Dios marca a un hombre o a una mujer, lo primero que ese hombre o esa mujer, amados hermanos, Dios coloca en su vida es el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, empezamos a amar a nuestro prójimo. Deseamos estar con la familia de Dios, así como Moisés. La Biblia nos dice que Moisés prefirió renunciar a la casa de Faraón para ser maltratado con el pueblo de Dios. Y eso no es ningún maltrato, es un privilegio, hermanos. Es un privilegio grande poder salir por los parques, por los buses, a predicar la palabra de Dios, ir a los hogares. Todo no debe ser plata, todo no debe ser estudio. Tenemos que ser disciplinados. ¿Por qué? Porque por más que tú te mates estudiando o trabajando, algún día te va a tocar sacar tiempo para acompañar a algún familiar al hospital, para ir a algún velorio, para cuidar a algún hijo. Algún día te va a tocar llevar a tu hijo, amado hermano, a algún centro de rehabilitación y vas a tener que sacar el tiempo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no hay tiempo para congregarse, que no hay tiempo para buscar a Dios? ¿Hasta dónde te ha llevado la prepotencia? ¿Hasta dónde te ha llevado el orgullo, pueblo de Dios? Hoy me pongo a mirar. En esos 23 años, hermano, hablaba con mi esposa hace poco. Y varios de los que me están escuchando saben que es verdad, y de los que están acá. Y yo le decía, amor, aproximadamente le he predicado el evangelio por ahí a 2.500 personas. Y yo me pongo a mirar esos jóvenes, cómo los bautizaba el Espíritu Santo. Ancianos que Dios sanó, mujeres que Dios transformó el hogar. Experiencias sobrenaturales que estas mujeres algún día tuvieron, que esos hogares fueron transformados, que Dios nos usó de una forma sobrenatural.
Y por cosas de la vida que Dios permite, ya uno no está al pie de ellos. Ya están en otras iglesias o se fueron para otras ciudades o países. Y al lazo de 4 o 5 años se da uno de cuenta que ya no se congregan. Y lo llama uno y lo primero que le dicen: hermano, yo estoy orando en mi casa. Yo escucho las predicaciones. Yo escucho música cristiana. Pregúntale a mi esposa y dirá que yo oro. Y yo les digo: es que usted es mayor que Cristo. Si Cristo se congregaba, entonces ¿usted quién se cree? ¿Usted quién es? Y pasa 1 año, 2 años, 3 años más. Y los ve uno descarriados, mundanalizados. Y a lo último lo ve uno en sectas. Y yo les digo: pues si no vas a volver a la iglesia cristiana, entonces ¿qué hay de aquellos, y vuelvo y repito, que están en su mundanalidad, que no son cristianos, pero a lo menos van a misa, así sea 1 o 2 veces a la semana? Cualquier cosa escuchan allá. Y téngalo por seguro, y vuelvo y repito, hermano, porque eso a mí me ministra. A lo menos allá el cura le abre la Biblia y le lee la palabra, así sea 1 minuto. Y ese borracho, ladrón o etcétera va a escuchar algo. Pero ya se vuelven cristianos y ya no quieren congregarse. Ya les da pereza. Ya sacan excusa por cualquier cosa. Y por eso esta palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Me dice la palabra de Dios a mí que en este tiempo es donde más debemos de confraternizar, amados hermanos. Es donde más debemos de ayudarnos los unos a los otros. Que si usted tiene su carro y conoce un hermano, una hermana que no ha vuelto a la iglesia porque es inválido, es en silla de ruedas, vaya por él, así sea cada 15 días, pero vaya. Que si usted conoce a un hermano o una hermana que vive muy lejos de la iglesia y no tiene la economía para venir, a lo menos vaya, hable, vaya a ese hogar y dígales: hermano, hagan algún ahorrito, así sea cada 15 días, para que puedan venir a congregarse, o saque usted de su bolsillo y déles algo, y si tiene carro, vaya por ellos de vez en cuando. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, en estos días subí por allá arriba, me encontré una joven que Dios hizo cosas muy grandes en la vida de ella. Y le pregunto yo: ¿usted sí se está congregando? Me dice: no, pastor, yo ya no me congrego. Y yo le dije: le voy a decir solo un versículo. Dice: si me buscaras como buscas el oro y la plata, me encontrarás. Digo el proverbista, ¿cierto? Y yo le dije: si yo le digo que la invito los jueves a las 7 de la noche a escuchar una reflexión
Solo tiene que sentarse y escuchar una reflexión y le pagan 2 millones de pesos cada 8 días. ¿Usted iría? Me digo, así está lloviendo. Así mi esposo, mi hijo está enfermo. Yo voy porque voy. ¿Sí o no? Y mire lo que me dice la palabra. Si me buscares como busca el oro y la plata, hermano, Dios es muy sabio, hermano. Dios es muy sabio. A Dios hay que buscarlo todos los días, en todo momento, testificando, comportándonos como hijos de Dios, con nuestros frutos, amén. Pero yo me pongo a pensar, ni siquiera vienen cada 8 días, o ni siquiera van cada 8 días a un culto a escuchar al predicador. Eso quiere decir que no hay disciplina. Eso quiere decir, amados hermanos, que no hay disciplina en ellos. Como para ir a matar, a robar, a tratar mal a la esposa. Ahí sí sacan hasta tiempo. Hermano, ahí sí sacan tiempo. Dicen estar muy ocupados. Dicen, amados hermanos, estar en afanes. Pero apenas se dan de cuenta que el esposo cayó en adulterio, que la mujer cayó en adulterio, se vuelven como locos. La mujer buscando al hombre, ay, ¿dónde estará mi esposito? Y la mujer, ¿dónde estará mi esposita? Y ahí sí sacan tiempo. Pero para venir a la iglesia es como si le diéramos los sobrados a Dios. Y nos volvemos hasta exigentes. Hermano, yo me acuerdo muy bien. Y aquí hay gente, amados hermanos, que conocieron el evangelio hace muchos años. Yo, hermana Graciela, hermana Mary, hermana Lucía, hermana Raquel. Bendito el nombre del Señor. Personas ancianas, amados hermanos, y yo me pongo a pensar y les digo, cuando yo empecé a ir a una iglesia, yo iba a una finquita, hermanos, escuchen bien esto, y mi esposa es testiga, y la iglesia quedaba en una casa de tablas encima de un árbol. Y el frío, hermano, que hacía era tremendo. Y tenía 17 años. Y me acuerdo que todos los días me iba a pie durante 1 hora, porque quedaba allá en el Pinal, donde estaban las letras de Coltejer. Y cuando yo llegaba allá, hermano, me tenía que meter prácticamente por los pinos, que es como una selva, eso todo solo. Iba todos los días. Y todos los viernes había vigilia. Y el frío que hacía, hermano, era tanto que los dientes se le movían a uno solo. Y ahí empezábamos a congregarnos en hogares. Y empezaba a ir a hogares de muy bajos recursos. El piso en tierra. Habían 2 o 3 personas. Y todos buscábamos a Dios con un amor tremendo. Y cuando me congregaba por allá en la cruz, hermano, era un templo ahí en la onda, era de tablas. El piso de tierra. Y hoy en día encontramos hombres y mujeres que llevan años en el evangelio. Y lo primero que miran es a ver si el templo es grande. A ver si hay grupo de alabanza. Si en el púlpito hay un paisaje bien bonito.
Ah, no, si el local tiene capacidad para 1,000, 2,000, 5,000 personas, yo sí voy. Pero si es una chocita por ahí, si es un localcito por ahí, empiezan a menospreciar. Ah, no, yo no subo a Santo Domingo porque eso tiene muchas escalas. Hermana, ¿me acompaña a hacer aseo? Ay, no, hermana, me enfermo. ¿Y cómo para ir a hacerle aseo al vecino o a la vecina y si no se enferma? ¿Yo no? Menospreciando la casa de Dios. Respete la casa de Dios. ¿Cómo? Cuando te ibas a fumar marihuana, ahí sí te parabas allá en la esquina y te invitaban al lado de una cañada y allá prendía el pucho, hueliendo eso a todo, y allá sí iba. Cuando le invitaban a matar, a robar, a hacer algo, no le importaba que lo apuñalaran, que lo metieran a la cárcel, no le importaba nada, y allá se iba. Cuando le tocaba comer sobrados de la basura, cuando le tocaba acostarse, se lo digo con todo respeto, en un medio colchón, que se sentían las tablas. Eso hoy en día ya no se ve casi. ¿Quién me ayuda con esos nombres? Era eso, esterilla. Ay, santo, bendito Dios. ¿Cierto? A mí me tocó, hermanos. Ustedes ven acá, pero a mí me tocó. Cuando se acostaban en esa esterilla, el hermano hasta se ríe porque él ya la conoce, ¿cierto? Y eso uno todo incómodo, hermano. Y allá se sentía la alegría en el hogar. No había luz, se prendían las velitas, no había internet, no había televisor, pero eran contentos, alabando a Dios. Cuando ibas a las vigilias, al niño o a la niña, la acostabas debajo de la silla, porque no podías ocupar otra silla, porque iban muchos hermanos. Vigilias donde uno iba, mi esposa es testiga, con la niña de brazo. Hermano, y uno era 8 y 10 horas cargando al niño o a la niña. Porque no había a dónde acostarlos. Templos del piso de cemento. Templos que no eran lujosos. Y cuando te invitaban a cualquier lugar ibas, hasta para adulterar, ibas a esos moteles donde la noche es como a 30,000 o 40,000 pesos, entrabas a cualquier parte. ¿Sí o no? Allá, una camita, una cosa, hermano, que daba hasta asco, y allá entrabas a adulterar. Y hoy en día te invitan a la casa de Dios, y cuando vas a la iglesia empiezas, amado hermano, a mirar lo físico. Ay, no, es que a mí no me gusta la iglesia porque es en cerámica y yo la quiero en porcelana, el piso de mármol. Ay, no, es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque son esas sillitas de... ¿Cómo es que se le llaman esas sillas? No, eso tiene una marca. Rimas. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque son sillitas rimas. Más bien me voy para la otra iglesia donde las sillas son... De madera. No, ¿son de qué? Son de espuma. ¿Sí o no? Ay, no, es que yo no voy a la iglesia a hacer vigilia porque cuando me arrodillo, ese piso en cerámica es muy frío. Y en cambio la iglesia de allá sí tienen tapete. Bendito el nombre del Señor.
Mano, le digo en el amor de Cristo, respete la casa de Dios. ¿Cómo para ir a mundanalizarse y hacer las cochinadas que hacía antes? Lo hacía en cualquier parte. Pero cuando vienes a la casa de Dios, ahí sí quiere que sea un templo grande, de lujo, que sea algo que asombre. Que sea un templo que la gente se maraville. Amados hermanos, se lo digo en el amor de Cristo. Se ha perdido el anhelo por la casa de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a congregarnos y los templos eran de madera, los templos eran de adobe, entre hermanos empezamos a hablar y empezamos a decir: hermano, usted coloca la pintura, usted revoca, usted le tira la cerámica, usted hace esto, usted lo otro. Pero no. Si ni siquiera vienes a la iglesia, ¿qué anhelo te va a poner Dios por la casa de Dios? Vives preocupado por lo tuyo mismo. Y vuelvo y repito, por eso muchos no vienen a la iglesia, porque tienen que sentarse ahí, el esposo, la esposa y los hijos. Entonces van a escuchar a un hombre de Dios hablando en contra del adulterio, en contra de la borrachera, que el hombre debe tratar a su mujer bien, como Cristo amó a la iglesia y viceversa. Y eso les va a chocar. Y por eso es que le dicen a la esposa: ay, no, mi amor, no. A mí no me gusta como ese pastor predica. Ay, no, a mí no me gusta esa iglesia. Es que eso allá es así. Claro, porque como se para un hombre de Dios a predicar la palabra de Dios como es, usted quiere hacer la iglesia en su casa. No. Oremos aquí. Leamos la Biblia aquí. Invitemos a líder tal para que nos predique aquí. Escuchemos la emisora aquí. Y cuando menos piensa, empiezan unas ideologías. Por ahí escuché, se lo digo en el amor de Cristo. Mano, crea lo que es verdad. Porque usted sabe que yo nunca mencionaría nombres de nadie. Pero por ahí escuché a una persona que tenía su hogar. Y este hombre tenía un ministerio y cayó. Y le empezó a decir a las jovencitas con que él caía: no, es que así como Abraham tuvo varias mujeres. Entonces, nosotros, los hombres de Dios, nos comportamos así. Hermano, un hombre que verdaderamente se entregó a Dios y que fue reconocido. Y yo decía: Dios mío, ¿de dónde sacan tanta barrabasada? Por eso hay que congregarse. Porque cuando tú empiezas a venir a una iglesia, hermano, empiezas a confraternizar, empiezas a ver al sicario que se convirtió y que Dios lo va cambiando, y ya lo empiezas a ver en una esquina a predicar. Empiezas a ver a la prostituta que Dios la cambió, que dejó ese empleo, que ahora tiene su esposo, que ahora predica la palabra de Dios, y empiezas a ver un testimonio, y eso te va animando día a día a servir en la casa de Dios. Pero cuando tú no te congregas, empieza la prepotencia y el orgullo a atacarte.
Y ahí es donde usted no ha visto que la mayoría de personas que no se congregan, lo primero que hacen es hablar mal de todas las iglesias. Es lo primero. Ay, no, es que no vamos allí por esto y esto y esto. No vamos a otra iglesia por esto y esto. No vamos allá por esto y esto. No vamos allá por esto y esto. No, pues el santo. O la santa. ¿Sí o no? Eso lo ve uno. Y a lo último, hermano, vaya, mire su hogar. Más mal administrado que cualquier cosa. Porque por eso Dios coloca pastores al frente. Para ayudar espiritualmente al pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién me colabora con la hora? ¿Qué horas son? ¿Las qué? Bendito Dios, el tiempo avanza. Quisiera predicar, mano. Quisiera uno predicar 5 o 10 horas. Bendito Dios. Que Dios nos ayude. Hay mucho de qué hablar, hermano. De este tema. Hay mucho que hablar. ¿Sí o no, hermano? ¿Me repite su nombre? Carlos. ¿Sí o no, hermano Carlos? Hay mucho que hablar. Pero yo quiero que a lo menos se le quede en su cabecita estos ejemplos que le estoy colocando. ¿Cómo si sacan tiempo para otra cosa? Mano, congréguese en la iglesia donde usted asiste. Vaya. Empiece a congregarse. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Que se le quede, amados hermanos, algo. A muchos les he dicho, hermano, es que el solo hecho de usted salir de su casa con la Biblia en la mano, así sea solo o con su esposo o con sus hijos, y así no hable de Cristo por el camino, ni a nadie le dé un tratado, pero el solo hecho de las personas ver que usted va a la iglesia, ya usted tiene un compromiso con Dios. Y hay un testimonio. Y eso va a impactar a las personas. Y van a empezar a decir, ay Dios mío, se convirtió esa lesbiana. Se convirtió esa mujer que vendía vicio. Se convirtió ese hombre. Empiezan a glorificar a Cristo. Y algún día Dios los tocará. Pero hermano, sus vecinos están viendo que usted no va a ninguna parte. Y después usted va a los hogares y empieza a hablarles de Dios. Ellos no te dicen nada. Pero dentro de ellos van a pensar muchas cosas. ¿Sí o no, hermana Graciela? Sí, hermano. Solo haga esto. Usted viene a la iglesia sin Biblia. Atrévase a cargar, no la eche en el bolso. Atrévase a cargar una Biblia, a lo menos en la mano. Y venga a 4 o 5 cultos. Y lo más probable es que algún día se va a encontrar un amigo, una amiga, un familiar. Y le va a decir, ay, es que usted se volvió cristiano. ¿Cómo así? Hasta el diablo se convierte. Y cuando le empiezan a ver a usted que tiene actitudes o frutos malos, la misma gente que no se congrega le va a empezar a decir, ay no, pero es mejor que no fume aquí con nosotros. No, siga asistiendo a la iglesia, que es el mejor camino. Mano, el mismo Dios va poniendo esas piedras a hablar.
Y la mamá de esa muchacha que mencioné al principio, lo que me decía era: ay no, pero uno, ¿para qué va a ir a una iglesia? Uno bien malo que es. Y yo le decía: pues eso es lo que dice todo mundo. Vaya, evangelice unos marihuaneros en la esquina. Lo primero que lo hacen es felicitar. Uy, no, uy, qué bien, que usted pudo. Uy, yo lo felicito. El día que yo vaya a la iglesia es porque ya no fumo más. ¡Qué error! El día que yo vaya a la iglesia es porque ya no robo, porque ya no mato, porque ya no engaño a mi esposa. Y yo les digo: qué error tan grande. A la iglesia van los pecadores al arrepentimiento. Cuando tú empiezas a venir a la iglesia, aunque tus pecados sean muchos, Dios, amados hermanos, va usando la palabra, y la misma palabra te va limpiando. ¿Sí o no, hermana Lucía? La misma palabra nos va limpiando. Porque la vamos escuchando, y cuando tú vayas a hacer el mal, esa palabra, amados hermanos, por medio del Espíritu Santo, va a empezar a hablarte. Va a empezar a rearguirte de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando te comas un banano y tire la cáscara al piso, hay algo que te va a decir: no pongas tropiezo al ciego. Si una persona se cae ahí, es culpa suya. Entonces, por más corbata que usted lleve, usted va a ir y la va a recoger y la va a tirar a un bote de basura. Si estás en el carro y empiezas a tirar alguna basura fuera del carro, algo te va a acordar la predicación. ¿Sí o no? No, algo va a hacer el Señor. Si te estás comiendo un chicle y llegas a la iglesia y pegas el chicle en la silla para que el hermano o la hermana se dañe la falda, algo te va a rearguir el Señor. Pero si tú no te congregas, usted va a empezar a hacer todo lo que usted piensa que está bien. Entonces, cuando tus hijos crezcan, amados hermanos, y empiecen a hacer la maldad, bueno, es importante congregarse. Cuando uno asiste a una iglesia, nuestros hijos empiezan a conocer a otros jóvenes que aman a Dios. Empiezan a ver personas que verdaderamente tienen un cambio. Y el tiempo ha avanzado, y me despido con esta palabra: ay de aquellos que a lo bueno dicen malo, y a lo malo lo llaman bueno. Y la palabra de Dios me dice: ¡ay! Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a colocarnos de pie y vamos a estar orando. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A todos los hermanos que se conectaron, que Dios les bendiga. Vamos a estar orando por todos ustedes. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Ya saben que todos los jueves estamos a las 7 de la noche. Y nos pueden seguir a través de YouTube como Robinson Tilano. Así nos pueden seguir buscando. Que Dios les bendiga. Vamos a estar orando por todos ustedes, por sus peticiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, vamos.